dentro del Evangelio. Y para evitar eso es muy necesario, es muy importante poder definir qué soy. Y cuando nos vemos como obreros de Dios, yo puedo decir que soy un predicador, y soy un Pablo, y soy un Apolos, puedo ser un Nicodemo, personas que fueron instruidas y preparadas. Pues en el caso mío personalmente, pasé seminarios, varios seminarios. Fui graduado también del seminario de la Iglesia Pentecostal, de varios seminarios, y fui profesor de seminarios también, y todos esos temas los desarrollamos. Y ahí se enseña cómo predicar. Se enseña la homilética, la teología. Se enseñan tantas maneras, formas, métodos, tipos de mensajes, mensaje textual, mensaje temático, mensaje narrativo. O sea, y pudiera yo como predicador preparar mi mensaje y usar el método inductivo o el método que quiera, que aprendí, y así querer hacer la voluntad de Dios, y así querer correr. Pero es posible que así no lo haga perfectamente. De otra manera, que parece muy exacto, es ser un mensajero, no un simple predicador, porque hay una gran diferencia entre un predicador y un mensajero. El predicador estudia la palabra de Dios, leyendo la palabra ve un texto que resalta, comienza a estudiar sobre todo ese texto y prepara su prédica y la da al pueblo como un mensaje de Dios. El mensajero, a diferencia de la calidad de un predicador, este escucha y recibe de Dios un mensaje, recibe una orden divina y sin pensar en nada corre a dar exactamente, sin añadir y sin quitar, lo que Dios ha dicho que se debe de decir. Pero tanto predicador como mensajero tiene la responsabilidad no solamente de dar un mensaje, sino que tiene la responsabilidad de ser un testigo. Porque yo puedo ver una palabra que me guste, y yo puedo escuchar una palabra que sea muy buena de Dios y querer decírsela a todos, sin yo no vivirla y sin creerla. Y hay una gran diferencia en que esta palabra esté dentro de mi vida, salvándome a mí, y a raíz de esta vida yo la comparta, a que yo la aprenda, yo la escuche y simplemente la pueda decir, y sea un címbalo que retiñe, sea alguien que simplemente tiene información, alguien que tiene mucho conocimiento. ¿Cómo yo puedo convertirme en un verdadero testigo? ¿Cuál es la diferencia de un verdadero testigo? Hay algo crucial, el mismo Señor Jesús lo determinó. Y Él le dijo a los que iban a ser testigos, hay una condición para ser testigo: cuando hayan recibido o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la única forma de ser testigo. Ahora, ¿por qué es necesario eso? ¿Y cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Habrá que enseñar ese tema? Muchas obras ocurren en nombre del Espíritu Santo. Todos los creyentes creen que tienen el Espíritu Santo. Y todo el mundo dice: el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo.
Pero Efesios capítulo 1 y verso 13 es específico del apóstol Pablo dando una señal. Y el apóstol Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, solo así, solo cuando oímos el evangelio, que es el evangelio de la salvación, y cuando creemos este evangelio, dice el apóstol, somos sellados con el Espíritu Santo. El apóstol Juan, escribiendo el evangelio, en el verso capítulo 1, verso 11 y 12, dice que Jesús vino a lo suyo, vino a cumplir su misión, vino a dar su vida en rescate por muchos, vino como el Cristo de Dios, vino como el Redentor del hombre, vino como la respuesta al gran problema del hombre. Y él vino y él se ofreció como esa respuesta, y él decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy ese manantial de vida. El que tome de mí no tendrá sed. Yo soy el buen pastor. Y Jesús hablaba del evangelio, de que él era la respuesta al hombre. Por eso él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, solo yo lo puedo hacer descansar. Pero lo que ocurrió, aquellos que oían este mensaje no lo recibieron. Por eso Juan dice, aquellos que lo recibieron y aquellos que creyeron fueron hechos hijos de Dios. Y no son hijos de voluntad de carne, no son hijos de voluntad de Dios, de hombre, sino que son engendrados por Dios. ¿Cómo yo soy engendrado por Dios? ¿Qué ocurrió con María? María fue visitada por el Espíritu Santo. Jesús, los ángeles le dijeron a José, eso que en ella hay es obra del Espíritu Santo. El santo ser que nacerá es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo un ser humano natural va a poder ser hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo? No existe esa forma. Aunque conozcamos la Biblia, aunque la leamos, aunque seamos capaces de hacer muchas cosas, si no tenemos al Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios y para tener el Espíritu Santo hay que oír el Evangelio y creer el Evangelio. Nadie que no haya oído y creído el Evangelio puede haber sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio era un hombre muy importante. Veía ángeles, hacía limosna. Dios escuchaba sus oraciones. Pero tuvo Pedro que venir a hablarle el Evangelio. Y mientras Pedro le hablaba el Evangelio y él escuchaba el Evangelio y él creyó el Evangelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los de Samaria? Llegó Felipe anunciando el Evangelio. Ellos creyeron el Evangelio y luego recibieron el Espíritu Santo. Solo a través de la predicación del Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque ninguno de nosotros podemos ser testigos si no tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no estuvimos en la cruz. Nosotros no vimos la resurrección. Nosotros no estuvimos cuando se estaba creando el cielo y la tierra. Nosotros no estábamos cuando Adán transgredió. Nosotros no estuvimos cuando David, no estuvimos cuando el arca. Pero el Espíritu Santo que nos ha dado, Él estuvo ahí desde el principio. Y ese Espíritu Santo que estuvo presente con el arca, que estuvo presente cuando la creación, que estuvo presente cuando David, que estaba allí cuando estaban crucificando a Cristo, Él que estaba ahí viendo todo esto, Él que estaba ahí, ahora Él está con nosotros.
Y Él nos ha reconciliado con Dios. Y ahora con esta presencia del Espíritu nosotros es que somos verdaderos testigos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a testificar. Va a ser el Espíritu Santo que está en nosotros, que va a hacer que abramos nuestra boca y testifiquemos de Él. Somos los voceros del Espíritu Santo. Y eso podemos determinarlo como testigos. Entonces, ¿podrá alguien que no haya oído y creído el Evangelio, que no sea iglesia, que no haya nacido de Dios, que no esté sobre la roca, poder ser un verdadero testigo? ¿Acaso esto no fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar y ver el reino de los cielos, tiene que nacer del agua, tiene que nacer del Espíritu, tiene que venir la revelación. Y como Jesús quería que Nicodemo naciera de nuevo, ¿sabe lo que hizo? Les puso el Evangelio. ¿Desde dónde? Desde lo que Nicodemo conocía. ¿Quién le conocía a Nicodemo? La Escritura. Y le citó un pasaje que él conocía mucho, Moisés y la serpiente de bronce. Así como Moisés y la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En 3:9 dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, no practica el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios está en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Es el Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde está? Está en Él, está dentro de Él. Por eso es que tiene el poder para vencer el mundo. Por eso tiene el poder para vencer el pecado. Por eso tiene el poder para testificar. Porque ya no es su vida. Es la vida de Emmanuel en el creyente. Es la vida de Jesús en nosotros. Es la misma simiente de Dios en nuestras vidas, dentro de nosotros. Es que a partir de ahí somos pueblo de Dios. Es que a través de su obra y presencia somos nación santa. Somos pueblo escogido, determinado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que Él, el Espíritu Santo, dentro de nosotros produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad. No es por nuestro deseo, no es por nuestra fuerza, es en la obra del Espíritu Santo llevándonos, impulsándonos, y por eso podemos ser guiados por Él, porque está en nosotros. Entonces eso es determinante. ¿Qué soy? ¿Seguiré siendo un simple predicador? ¿Seguiré siendo siempre un simple vocero? ¿O más que predicador o más que un mensajero? Yo quiero ser un verdadero testigo. Para definir eso es simple. Aferrémonos al Evangelio. Por eso Pablo le rogaba a la iglesia de Éfeso y le decía, le rogaba a Dios por la iglesia de Éfeso y le decía, yo ruego que sean iluminados vuestros ojos y que espíritu de revelación en el conocimiento de Él venga sobre ustedes. Eso mismo lo pedía a Colosenses. Cuando oraba por los Gálatas, dice que él lloraba con gran dolor, hijitos, por los cuales tengo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo se forme. Hasta ese punto. Cuando habla a los Efesios, dice que es necesario que todos lleguemos a la estatura de la fe, a la estatura del varón perfecto. Todo esto ocurre a través de la obra de Emmanuel, de Dios con nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es el abreboca de este tema que el Señor está llevándome primeramente a mí, que me está diciendo, tú necesitas eso. Tú lo necesitas, ser testigo.
Porque estudiamos mucho. Teníamos demasiada información aquí. Cientos de libros leídos. Cientos de libros consultados. Haciendo tesis. Haciendo posgrado. Para graduarte de esto, graduarte de lo otro. Y una cantidad. Y almacenamos mucha información. Y por toda esta información creíamos saberlo. Y es muy diferente saber que creer. Que el Señor nos ayude para poder vivir esta fe y cada día ser testigo. No simplemente un mero vocero o predicador. Ser un eco de lo que la gente repite. Ah, ya se dijo esto, me lo aprendí, lo dije. Aunque lo puede estar diciendo, no eres testigo. Simplemente eres como una campana que sonó el golpe y se estuvo repitiendo, pero no eres original porque no eres testigo. El testigo ocurre de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es su vida en nosotros, impartiéndonos su vida. Y ahora yo voy a hablar de qué, de lo que esa obra de Dios ha provocado en mí, no de la experiencia del otro, no del otro. Todo eso es bueno, todo eso me puede edificar, pero hay una obra de Dios en mí para la salvación mía. Y a partir de ahí yo soy un testigo. Jesús le decía en Juan capítulo 8 verso 31 a aquellos judíos que habían creído en él: si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. Esta palabra de verdaderamente me chocó y golpeó mi vida, porque yo puedo parecer ser un discípulo y no serlo. Y yo puedo ser discípulo. Por ejemplo, estas personas decían ser discípulos de Moisés. Ellos tenían a Moisés por profeta y por padre. Y Jesús le está diciendo: es necesario que me puedan ver a mí. Es necesario que puedan tener mis palabras para que puedan ser verdaderos discípulos. Y estos verdaderos discípulos, va a ocurrir algo con ellos. Estos verdaderos discípulos que tienen un corazón para realmente entregado a Dios, dice, conocerán la verdad. No solamente oirán de la verdad, no solamente ellos dirán la verdad, sino que ellos conocerán, palparán, vivirán la verdad. Y al conocer esta verdad y esta verdad formar parte de ellos, tendrá un resultado: serían verdaderamente libres. No aparentemente, verdaderamente libres. Y luego Jesús le dice claramente: seré libre si el Hijo lo libera. Solo así. ¿Lo liberaba de qué? Del pecado, de Satanás. El único que puede liberar al hombre de Satanás y del pecado es el Hijo, es el Cristo, es el Mesías. Porque el único que lo iba a vencer era Él. El único que había, que el nombre sobre todo nombre, es el Cristo. Por eso Él define eso desde el comienzo. Pero qué triste es que estas personas no lo vieron de esa manera. Que el Señor nos ayude. Y vamos a orar. Padre eterno, gracias por la obra tuya en Santa Clara. Gracias por la obediencia de Junior y Saily. Gracias, Dios, por la guianza de sus vidas a encontrar a cada digno. Gracias porque tú has hecho y levantado esta congregación. Esta es tu iglesia. Síguele guiando a que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. A que ellos puedan vivir aferrados, Señora, al Evangelio, y con este Evangelio quieran correr
hacer la evangelización mundial para verte, Señor, en nuestros días. Ayúdalos para que puedan salvar a toda Santa Clara, a toda Cuba y las naciones. Levanta hombres y mujeres que se den primeramente al Señor y luego sean capaces de dar todo lo que posean para que sus pastores y discípulos puedan correr a llevar este mensaje, y que cada uno de nosotros seamos testigos tuyos, Señor. Gracias por todo el equipo internacional. Gracias por su esfuerzo. Gracias por esta obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por el pastor Cho. Gracias por toda la iglesia de Corea. Gracias por la iglesia de Pusan. Ruego, Dios, que nos siga guiando en este día, en nuestra ida a las demás provincias, y que en cada lugar que vayamos podamos testificar. Que tú nos guardes de las acechanzas de hombres malos y perversos, enemigos de la cruz. Que tú nos permitas, Dios, que a pesar de cualquier circunstancia que podamos enfrentar, seamos y tengamos el denuedo de testificar el Evangelio. Prepara a los discípulos para cada encuentro en todo este tiempo de testificación, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, ruego por los discípulos encontrados en el Caribe. Cada persona que fue hallada por gracia delante de ti, y que durante todo este tiempo ahora no tendrán tal vez relación con aquellos que le predicaron. A tu obra, Espíritu Santo, en ellos, revelando al Cristo en sus corazones, mostrándote como el pastor de ellos, mostrándole que ellos son la iglesia y que ahora ellos tienen el Evangelio. Ayúdalos a salvar el Caribe, ayúdalos a salvar sus países, Dios. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Amén.